Buenas noches, que Dios les bendiga, mis hermanos. Queridos hermanos, bendiciones. Vamos a continuar con la clase de hermenéutica. Vamos a estar viendo el objetivo de la hermenéutica. Traemos nuestras propias ideas al texto. Tener cuidado de orgullo, familiaridad, precomprensión de nuestra cultura, prejuicio teológico. Debemos responder con humildad, trabajando en nuestro estudio, teniendo disposición a ser cambiado. Nosotros muchas veces venimos a estudiar, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestra posición, no estamos dispuestos a renunciar a lo que yo creo. Esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo creo y eso es lo que es. Debemos de estudiar con una mente abierta, dando la oportunidad de escuchar, investigar y después decidir. Pero si nos posicionamos de una manera que no escuchamos, que no cedemos, nos encerramos en nuestra propia opinión, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos entender el texto y lo interpretemos de la mejor manera. La precomprensión, nuestra precomprensión no siempre es bíblica y a veces necesita ser cambiada. Muchas veces tenemos una precomprensión del texto porque lo hemos escuchado de otros, porque eso fue lo que nos enseñaron en la escuela bíblica y no nos damos la oportunidad de escuchar o de investigar para estar seguros de nuestra precomprensión. Pero debemos de estar dispuestos a escuchar. Orgullo no escucha, el orgullo ya lo sabe y eso es peligroso. El orgullo no escucha y el orgullo ya lo sabe. El orgullo te hace pensar que ya tú lo sabes. Si tú no tienes necesidad de escuchar a ese profesor, no tienes necesidad de escuchar ese argumento. Precomprensión. Tenemos un círculo de nuestra precomprensión y la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra precomprensión cuando un estudio serio del texto lo exige. A través de nuestro estudio de la palabra de Dios, somos cambiados, resultando en nuestra nueva precomprensión. Bien, yo crecí, mi primero 15 años en el Evangelio, escuchando a los pastores predicar, yo mismo predicando, repitiendo lo que yo escuchaba de otros, pero sin prepararme, sin estudiar. Cuando yo llegué al seminario, hubieron muchas cosas de las que yo predicaba que yo me di cuenta que no eran bíblicas. Y si nosotros nos damos la oportunidad, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros somos muy rápidos para tomar o para interpretar y no nos damos la oportunidad de investigar, de estudiar, de escuchar a otros para poder interpretar correctamente. Tenemos una tendencia de interpretativa rápida. Llenamos los vacíos en los textos bíblicos
con la información de nuestra propia información y experiencia. Nuestro bagaje cultural crea un mundo de posibles e imposibles significados de un texto bíblico antes de estudiar el texto. Eso me pasaba a mí y yo no quiero que le pase a ustedes. Por eso es que necesitamos estudiar, necesitamos investigar la precomprensión. ¿Qué hacemos con nuestra precomprensión? Nuestra precomprensión no siempre es mala, pero si no reconocemos que nos puede llevar por mal camino, comete problemas. Tenemos que comparar nuestra precomprensión de la palabra de Dios para que el texto sea la autoridad. El texto es la autoridad y muchas veces la precomprensión le quita la autoridad al texto. Ustedes tienen este material, repásenlo, comprendiendo la intención del autor. Tenemos que empezar a estudiar el libro del texto que estamos estudiando, del principio del libro, para poder encontrar la intención del autor. El lugar correcto para comenzar estudios tópicos frecuentemente ignoran la intención específica de cada libro de la Biblia. Estudios específicos textuales provienen solo después que el estudiante ha entendido el por qué fue escrito. Voy a repetirse. Estudios específicos textuales provienen solo después que el estudiante ha entendido el propósito, ha entendido el por qué fue escrito ese libro. El lugar correcto para comenzar estudios tópicos frecuentemente ignoran la intención específica de cada libro, dada al libro de la Biblia. Bien, necesitamos saber por qué, cuál es el propósito de ese libro, de escribir ese libro. El propósito del autor al escribir. Comprendiendo la intención del autor, entendiendo el propósito del libro. El propósito del libro tiene un objetivo específico que el autor tiene en mente. El propósito del libro o la parte del libro puede ser explícito, como lo encontramos en Lucas 1, del 1 al 4, en 1 Corintios 7, versículo 1, San Juan 20, 31 y 1 Juan 5, 13. Bien, necesito que ustedes tomen esto como tarea. Y van a estudiar estas 4 citas y van a encontrar en cada una de ellas el propósito, el objetivo o el objetivo específico que el autor tiene en mente al escribir este libro. En Lucas, capítulo 1, del 1 al 4, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1, versículo 1 al 10, Juan
El Evangelio según San Juan 20:31 y Primera de Juan 5:13. Usted va a encontrar ahí el propósito o el objetivo del autor de ese libro. Bien, eso es su tarea. Seguimos. Sin embargo, el propósito es casi siempre implícito. ¿Verdad? Usted tiene que investigar, escudriñar para encontrar el propósito. Mira este ejemplo. Querido Bob, ¿cómo va todo? Espero que tú y tu familia estén bien. Quería escribir esta carta porque, como tú sabes, considero como el mejor hermano del mundo. Me di cuenta de que eres una persona que siempre está ahí cuando te necesito. A propósito, ¿podría prestarme 5,000? No puedo esperar a verte en esta Navidad. Sinceramente, tu adorado hermano. Ahí ustedes pueden ver y buscar el propósito de esa nota, de esa carta. El propósito del autor. Entonces, mira todo lo que escribe primero para escribir el propósito. Así va a ser en cada libro, posiblemente tú, para encontrar el propósito, no te puedes quedar en un solo versículo. Comprendiendo la intención del autor, entendiendo el plan del libro. El plan del autor lo vemos en la manera que él que el autor estructura su escritura para poder llegar a un punto en específico. Cuando el propósito del libro no está declarado explícitamente, debemos cuidadosamente examinar el plan, sección por sección. Amén. Sección por sección, para examinarlo bien, para encontrar el propósito del libro. Así que fájense a estudiar. Comprendiendo la intención del autor, especialmente busca temas repetidos. Primera de Juan, tono obvio. Compare Efesios y Gálatas. Flujo general, género literario. Vaya a un comentario bíblico, busque en la concordancia un comentario bíblico, en el diccionario, pero busque. Entonces, esto no se puede hacer rápido, a la ligera, hay que dedicarle tiempo. Rastro del flujo del autor. Divida el libro en sesiones. Resuma los puntos clave de cada sesión. Organice el punto clave a través del flujo. Resáltelo. Retorne al pasaje y pregúntese, ¿cómo encaja en el contexto inmediato? ¿Cómo encaja el texto que usted va a usar para la predicación o para la enseñanza? En el contexto inmediato, en su iglesia, en su comunidad, en su familia, ¿dónde te va a usar
¿Cómo encaja ese texto o esa porción de la palabra de Dios? Contexto. El contexto es crucial para un entendimiento correcto del significado de las escrituras. El contexto es la escritura que está junto al texto que estudias, tanto adelante como atrás. El contexto es la misma escritura que está junto al texto que está estudiando. ¿Me estamos entendiendo? Niveles de contexto. Texto, el pasaje. Contexto inmediato. Resto de la sesión más larga. El resto del libro. Resto de la Biblia. Escritura por escritura. Los niveles del contexto pueden ser, se debe buscar dónde comienza ese tema. Fíjense en los puntos y en las comas. Donde hay un punto, hay probabilidad que empiece después del punto un tema que puede tener un contexto. Entonces, mínimo, ustedes examinar mínimo 3 versículos hacia atrás y 3 hacia adelante, cuando se da el caso. Pero es posible que para usted encontrar el propósito inmediato, tenga que leer todo el capítulo. Y muchas veces, entre un capítulo y otro, continúa el mismo tema. O sea que porque el capítulo haya terminado no quiere decir que usted no puede seguir más adelante el capítulo que sigue. Muchas veces va a tener que leer el libro completo o la mitad del libro, 3, 4 capítulos y más para encontrar correctamente lo que se está buscando. Un ejemplo. ¿Usted piensa que la Biblia enseña que usted tiene que ser perfecto? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Mateo 5:48. Búsquelo. Mateo 5:48. A mí me quedó la Biblia. Vamos a ver si la tengo aquí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Usted piensa que la Biblia enseña que usted tiene que ser perfecto?
El texto dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podrá ser usted perfecto? Dios no ve perfecto a través de Jesús, que sí es perfecto. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a ir, la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Entendamos esto. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a ser perfectos. Vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿usted piensa que la Biblia enseña que usted tiene que ser perfecto? Usted está creciendo hacia una perfección. Dios, que empezó la buena obra en nosotros, nos va a ir perfeccionando. O sea que es algo para el futuro que va a ir avanzando, vamos a ir creciendo, pero no somos perfectos. Tenemos que estudiar el contexto para entender Mateo 5:48. Contexto inmediato. Mateo 5:43-47. Mateo 5:21-42. Y Mateo 6:1. Resto de la sesión larga, el sermón del monte. Resto del libro, Mateo 19:21. Y el resto de la Biblia, Primera de Pedro 1:13-16 y Levítico 11:44-45. Para responder la pregunta anterior, ¿usted cree que la Biblia dice que tenemos que ser perfectos? Debemos de estudiar todos estos versículos para encontrar el contexto. Dos peligros en ignorar el contexto. Trabajo de memoria